Dice el apóstol San Pablo, allá en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, Ujú, dice que somos ministros, dice. ujú. Entonces, el apóstol San Pablo era sacerdote también del sacerdocio real, ¿sí o no? Es que vamos a entendernos de una vez para no No, confundirnos. pero Espérame, respóndeme, no, pues. pero vamos a entenderlo, vamos a A entenderlo. ver, ¿Qué vamos a entender. significa sacerdote real para ti, para empezar? Es el sacerdote que dejó Jesucristo. A ver, pero ¿dónde lo dejó? Dime. ¿Cómo dónde lo dejó? Sí, ¿dónde dijo ustedes son sacerdotes reales? Ah, ok, no, no dice así. Ahora Ah, te pregunto, espérame, ajá, no. Vamos una y una. ¿En ajá, dónde sí. le dijo ustedes serán pastores? 12, 12:28. Dice 12, que así 20. los dejó en la iglesia. Sí, sí, Efesios, sí. Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12. Así los dejó en la iglesia. Sí, sí, sí. 1 Corintios 12:28. Dice, y aún nos puso Dios en su iglesia. Te estoy leyendo tu propia Reina Ujú, Valera. ujú, En la iglesia, ok. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Los puso. ujú, Primeramente, apóstoles. Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Ahí están tres ya. ujú. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ujú. ¿Dónde están los pastores? Ok. Ahorita vamos con la pregunta. Espérame tantito. Ahorita tú también ahí donde me estás leyendo me vas a demostrar los sacerdotes para quedar iguales, ¿va? Entonces, primero Dios le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, ¿sí? Apacienta mis ovejas. Ok, si tú no quieres que haya pastores, no los hay, pero todos aquellos que cuidan un rebaño son pastores, ya sea de Satanás o sea de Dios. ¿Sí? Todos aquellos que cuidan ovejas, porque dice apacienta mis ovejas, no son de nosotros, son de Dios. Entonces, todo aquel que cuida esas ovejas y les da de comer, son pastores. ¿Sí me explico? Pero tú me vas a demostrar en este pasaje que me diste dónde están los sacerdotes. Quiero verlo. Ahí no No, dicen pero la pregunta sacerdotes. fue para ti, Ah, ok. Elvio. La Sí, sí, pregunta fue pero para espérame. ti, el Sí, le voy a contestar. PDF. Ahí, El ahí no PDF. dices La sacerdotes, pregunta, no dice la pastores. pregunta fue para el PDF. Mira, no estoy confundiendo, porque les llamamos sacerdotes a todos ellos. ¿Por qué sacerdotes? Porque el sacerdote ofrece dones y sacrificios, y todos esos sacerdotes están en un grupo de magisterio, magistros, los que enseñan. Para que te quede claro y no te preocupes, no pasa nada. Tú dices que confundo, ya te estoy aclarando que no. Y aparte te estoy diciendo qué hacen los sacerdotes, que es bíblico. Adelante, continúen. Ezequiel 34, Isaías 56, menciona a los pastores. Y no los menciona tan grato, ¿eh? Te lo voy a leer nada más para que lo sepas. Fíjate bien lo que tú estás diciendo. No dice confesar los pecados al sacerdote unos a otros. No dice al sacerdote. Dice, vamos a confesar los pecados unos a otros. ¿Qué quiere decir? Pues que dar testimonio de lo que era uno antes. Mira, ahí puede decir uno, yo era ladrón. El otro, no, pues yo robaba, yo mentía. Están confesando los pecados unos a otros. Esos son Ah, ¿cómo testimonios. no? Eso, Ok, a vamos a ver, ver. entonces ahí no dice confesar los sacerdotes, unos Esos a son los sacerdotes. testimonios, Elpidio. Lo que tú estás diciendo son testimonios. Eso es distinto. Ah, Sí. pues a ver, pero tú dime ahí si había sacerdotes, entonces había sacerdotes, todos eran sacerdotes, porque Unos a dice, otros no puede ser un sacerdote o Te puede ser leo. un ¿dónde? pastor. Sí, te Ok, leo un poquito. pero es que nos estamos desviando de ese tema. No, Vamos es a que ver, estamos hablando del no, sacerdote. mira, Yo voy a presentarle nuestro sacerdocio a nuestros sacerdotes y él nos va a presentar a sus pastores con la Sagrada Escritura. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas a aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Ahí está nombrando al sacerdocio. primera de Pedro, ¿qué? Sacerdocio. Capítulo 2, versículo 9. Ujú. Ok. Ahora, entre esos sacerdotes, porque todos eran sacerdotes, absolutamente todos los que estaban con San Pedro y con San Pablo, todos pertenecen a ese sacerdocio real. Y en 2 Corintios, capítulo
Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice así. Dice, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza. Esos que ya eran sacerdotes, ahora son ministros de esa nueva alianza. ¿Y cuál es esa nueva alianza? Allá lo dice en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice así, ¿dónde está Hebreos? Ok. Dice así, por eso es mediador de una nueva alianza, se refiere al Señor Jesús. Es mediador de una nueva alianza. Y recuerda lo que dijo el apóstol San Pablo. Nos hizo nos hizo ministros de una nueva alianza. Y Jesús es mediador de una nueva alianza. Vamos a ver cómo es la alianza. Tú no quieres que me vaya para allá, pero vamos a ver cómo es la alianza. Nos vamos a ir a Mateo capítulo 26, versículo 26, donde dice el 27, más específico, nos vamos a ir. Dice así, tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio diciendo, bebed de ella todos porque esta es mi sangre de la nueva alianza. ¿Y qué dice San Pablo? Nos hizo ministros de una nueva alianza. Ese es el sacerdocio que presentamos nosotros. Claramente dice la palabra de Dios que hubo un cambio de sacerdocio, sí, cambio de ley, cambio de sacerdocio. Ahora, la cuestión si hubo un cambio de ley, se tiene que respetar la ley. ¿Por qué? Porque los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Ahora, el sacerdote es tocado de la tribu de Judá, por lo cual ningún sacerdote católico viene de esa tribu, para empezar. Ahora, ¿por qué me paro? Sí, ahí dame tiempo porque si no vas a decir mucho y me va a dar mucho trabajo recordar todo. Ok, voy a comenzar con lo último. Ok, si me dices que la carta era para los hebreos y no era para Roma en este caso, pues también recuerda que en Hebreos 13:17 en tu Biblia dice obedecer a vuestros pastores. Entonces no está hablando de los pastores evangélicos, está hablándole al pueblo hebreo. Entonces no es ni para ustedes ni es para nosotros. Por lo tanto, el libro de Hebreos lo vamos a eliminar de esta charla porque no es ni para ustedes ni para nosotros. Los obispos, según Hechos 20, 28 y 29, dice, deja leértelo. Dice así, Hechos 20, 28 dice así. Mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, no dice por pastores. Si me dices tú, no dice sacerdotes, está bien, no dice sacerdotes, pero tampoco dice pastores, dice obispos. Y en la Iglesia Católica tenemos obispos. ¿Y qué es lo que hacen los obispos? Para apacentar a la Iglesia del Señor. Esos obispos cuidan a ese rebaño. Son pastores del rebaño. ¿Quiénes? Los obispos, los que tenemos en la Iglesia Católica, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, para reforzar esto, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, a ese rebaño al que los obispos están cuidando, a ese rebaño. Entonces, los sacerdotes, te dije, en Hechos 20, 28 dice obispos. Si tú me dices, no dice pastor, no dice sacerdotes, pues tampoco dice pastores. Dice que el obispo es el que pastorea. Eso fue lo que dice, para ser ministro de Cristo, está hablando el apóstol San Pablo, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago a los gentiles sea aceptable y santificada por el Espíritu Santo. Dice el apóstol San Pablo, te repito, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote. Ahora te aclaro un punto que dijiste, que los sacerdotes no son que los que tenemos nosotros, no son de la tribu de Judá. Pues recuerda que tampoco San Pablo era de la tribu de Benjamín.
y él ministraba a manera de sacerdote. Explica qué quiso decir San Pablo ahí. Ok. La palabra nos dice allí bien claramente que él hizo algunas cosas a manera de sacerdote, pero no era sacerdote. ¿Sí me explico? Él hizo a semejanza de algunas cosas, mas nunca dijo, nunca lo nombra, y en todas las cartas de Pablo dice, yo apóstol de Jesucristo, jamás se llama sacerdote él. Dice que hizo algunas cosas a manera de sacerdote, pero no era sacerdote. Entonces, ¿qué era? Era apóstol. Era ¿Era apóstol. pastor? En sí era apóstol, porque en realidad él lo que iba era un apóstol, como quien dice evangelista. Apóstol quiere decir enviado. Entonces él estaba abriendo iglesias, él estuvo abriendo iglesias para que otros las cuidara. Por eso le dice a Tito, yo te mandé para que establecieses ancianos en cada iglesia. Sí, Pablo era un arzobispo, que era un supervisor que supervisaba a los obispos. Él supervisaba las iglesias. De hecho, por eso, cuando le mandan cartas a Pablo diciendo lo que estaba en Corintio, él manda las cartas a Corintio para que se corrigiese lo deficiente, ¿no? Sí. Entonces, Entonces, el apóstol San Pablo estaba, ahora sí que metiéndose donde no debe, ministrando como sacerdote. no sé. Y si ya no había sacerdotes, ¿cómo lo hacía San Pablo? Sí, no, es que Pablo era parte del pueblo de Israel. Él no podía tomar un sacerdote ni siquiera. ¿Por qué? Porque él no era de la tribu de Leví. Entonces él no podía, porque Cristo dijo, yo vine a cumplir todo. Dice, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces Pablo tenía también esa misión, porque él conocía, él era su maestro fue Gamaliel, un maestro muy importante. Entonces él no podía tomar el sacerdocio porque él no era de la tribu de Leví. Ok, ¿y por qué entonces en 1 Corintios 10:16 dice la copa de bendición que bendecimos? ¿Por qué bendice copa? Porque en ninguna parte de la palabra de Dios dice que aquel que presente la copa y el vino es sacerdote. Jamás, no lo vas a encontrar. Una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Jesucristo toma el sacerdocio, pero él dice no tiene nada que ver con la tribu de Leví. Él es de la tribu de Judá. Ahora, si ese sacerdocio nuevo, que es según el de Cristo, entonces todos los sacerdotes tienen que ser de la tribu de Judá. Todos. Porque hubo un cambio de ley. No se eliminó el sacerdocio, el sacerdocio, pero el humano sí, porque el humano ahí te lo explica. Ok, te lo está explicando, mira. Que allá en Éxodo 19 dice, habla de los dos. Hay sacerdotes, y tú me vas a decir, existía un solo sacerdocio. Pero Éxodo 19 dice así. Entonces, cuando dice allí que un sacerdocio, acuérdate que había el sacerdocio de Leví, y el sacerdocio de Leví no constaba de una sola persona. Sacerdocio, cambiado el sacerdocio, y ahora Jesús tiene un sacerdocio que no consta de una sola persona. Sacerdocio es en plural, sacerdote es uno, sacerdocio es todo. Hay 8 y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Ok, si nosotros usamos la lógica, el sacerdocio no viene de ninguna otra parte más que de la tribu de Leví, que eran los que servían. Había levitas que preparaban los sacrificios, y había levitas que cargaban el arca, y había levitas que cantaban, y había levitas que tomaban sumos sacerdotes, sacerdotes y sumos sacerdotes. Había sumos sacerdotes y sacerdotes. Entonces el único que se metía al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y una vez al año. Entonces aquí no podemos sacar ese texto fuera de contexto y decir que todos estaban siendo sacerdotes, cuando no es verdad. Ninguna parte llama al pueblo sacerdotes, más que había una nación santa, y en el libro de Hebreos capítulo 7 lo está diciendo bien claramente que eran de la tribu de Leví, de la orden de Aarón. ¿La Virgen? ¿Quién? Bueno, vamos a No, respóndeme, ¿sí o no? Okay. ¿Nació de la Virgen? Sí. Sí, ¿su padre era Dios? Sí. ¿Su madre era María? Sí. Entonces, ¿Qué quieres decir? ¿su padre ni madre, sin genealogía, sin principio de vida ni fin de vida? Todo el pueblo. No. Y de entre ellos, más adelante sacó a la tribu de Leví. Y de ahí
es que vienen los sacerdotes ministeriales, pero todos los demás era un pueblo de sacerdotes, dijo el Señor. Dices tú, no, los que son ministros, puedes leerle, búscala, es más, nomás ponle la palabra ministro en tu propia Biblia, y ahí te va a aparecer todas las partes donde aparece ministro, y vas a encontrar que 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20, 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6, vas a encontrar Romanos capítulo 15 versículo 16, vas a encontrar que son ministros, y todos ellos eran sacerdotes. Entonces, esos que son ministros también son sacerdotes, por eso son sacerdotes ministeriales. Y esos que hacen lo mismo que hacía Melquisedec.